We're going to start, though, with breaking news. Tennessee's only woman on death row is going to get a rare hearing to challenge the execution. Here's what's going on with Krista Pike. She is set to die September 30th for the murder of Colleen Slemmer. That was in Knoxville back in '95. Her attorneys asked the state to review the lethal injection rules, claiming the process would make her relive past trauma. En Tennessee, en 2026, Krista Pike está programada para ser ejecutada en el Riverbend Maximum Security Institution de Nashville el 30 de septiembre. Si se lleva a cabo, se convertiría en la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años. Una adolescente cometió un brutal asesinato en 1995. Casi 3 décadas después, el Estado se prepara para poner fin a su vida. Sus abogados argumentan que su abuso durante la infancia, sus problemas de salud mental, su inmadurez en el desarrollo y una relación abusiva nunca fueron escuchados completamente por el jurado. También han cuestionado la inyección letal, señalando sus condiciones médicas y el riesgo de un sufrimiento severo. Como parte de esa batalla legal, han propuesto la horca como alternativa. Por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete y compártelo mientras descubrimos qué le ocurrió a Colleen Slemmer y por qué este caso todavía plantea preguntas difíciles sobre el trauma, la responsabilidad y la justicia. Pero la pregunta más oscura sigue siendo, ¿quién talló el pentagrama encontrado en el cuerpo de Slemmer? Y lo que ocurrió después cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Colleen Slemmer tenía 19 años cuando su vida llegó a un violento final. Era estudiante del Knoxville Job Corps, el mismo programa al que asistía Krista Pike. En ese momento, todavía era una joven que tenía gran parte de su vida por delante. Existen pocos detalles verificados sobre la vida personal de Slemmer. Lo que sí está claro es que era una joven que vivía y estudiaba dentro de la comunidad del Job Corps en Knoxville. El 12 de enero de 1995, Slemmer quedó relacionada con Pike, Tatterall Shipp y otra adolescente involucrada en los acontecimientos que rodearon el asesinato. Fue llevada hacia una zona aislada cerca del campus del Job Corps. Lo que ocurrió después acabaría con su vida. Según el caso presentado por la Fiscalía, el ataque fue intencional y extremadamente violento. Slemmer fue golpeada y apuñalada. También le tallaron un pentagrama en el pecho, un detalle que posteriormente se convertiría en parte de la controversia alrededor del caso. Pero Colleen Slemmer era mucho más que la escena del crimen descrita en el tribunal. Era una joven de 19 años que nunca tuvo la oportunidad de hacerse mayor, y mientras pasaban los años, el debate legal se concentraría cada vez más en Krista Pike. Pero en el centro de todo seguía estando Colleen Slemmer, la joven cuya vida fue arrebatada aquella noche. Krista Gale Pike nació en Tennessee en 1976. Según sus defensores en procesos posteriores a la condena, su infancia estuvo marcada por una grave negligencia, violencia, abuso sexual y problemas de salud mental que no fueron tratados. Esos defensores también describen una exposición prenatal al alcohol, convulsiones desde la infancia, dificultades de conducta y una lucha temprana para controlar sus emociones e impulsos. Estos detalles provienen de materiales de organizaciones defensoras y deben entenderse dentro de ese contexto. Según los informes, Pike reveló un abuso sexual cuando tenía alrededor de 11 años. La respuesta a esa revelación se ha convertido posteriormente en parte de la historia más amplia de su vida. También se informó que continuó teniendo contacto con uno de los presuntos abusadores. Sin embargo, la escuela fue descrita como una de las partes más estables de su infancia. Sus maestros supuestamente la recordaban como inteligente, servicial y como alguien con una notable chispa. Al mismo tiempo, tenía dificultades académicas y de conducta. Reprobó 7º grado a pesar de obtener buenos resultados en pruebas estandarizadas. A los 12 años, según los informes, realizó su primer intento de suicidio. Más adelante, Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y PTSD. Durante su adolescencia, ingresó al Knoxville Job Corps, con la esperanza de convertirse en enfermera.
Allí conoció a Tatterall Shipp. Su relación fue descrita como problemática y abusiva, con acusaciones de violencia física y amenazas. Posteriormente, los fiscales identificaron a Shipp como participante en el asesinato de Slimmer. La infancia de Pike no borra lo que ocurrió con Colleen Slimmer. Proporciona contexto para comprender quién era Pike antes del crimen. La cuestión de la responsabilidad llegaría después, cuando esas dos partes de su historia chocaron en el tribunal. En el periodo anterior al asesinato de Colleen Slimmer, la vida de Krista Pike se había vuelto cada vez más inestable. Una parte importante de esa inestabilidad era su relación con Tatterall Shipp. Según los registros utilizados por sus defensores, la relación estaba marcada por un ciclo preocupante de afecto, violencia, amenazas y dependencia. Según los informes, Shipp era físicamente abusivo con Pike. Los relatos describen que la golpeaba y pateaba, y en un incidente supuestamente la amenazó con una navaja. Estos detalles posteriormente se volvieron importantes para la defensa de Pike. Sus abogados argumentaron que la relación no era simplemente un romance adolescente problemático, sino parte del entorno que rodeaba su estado emocional y psicológico antes del asesinato. Otra adolescente, Stephanie Stacy E., también estuvo relacionada con los acontecimientos. Su papel exacto debe establecerse a partir del expediente de apelación antes de publicarlo. Lo importante aquí es que el caso no fue simplemente la historia de una adolescente actuando sola. Pike, Shipp y la otra adolescente quedaron relacionados con Colleen Slimmer poco antes del 12 de enero de 1995. La información de antecedentes proporcionada para este caso no permite añadir advertencias, amenazas, conversaciones u otros acontecimientos dramáticos inventados que no puedan verificarse. En cambio, el expediente documentado apunta hacia un grupo de jóvenes cuyas vidas avanzaban hacia un encuentro violento. Para cuando los tres adolescentes se cruzaron con Colleen Slimmer, la situación había pasado más allá de un conflicto común. Lo que ocurrió esa noche se convertiría en el centro de un caso de asesinato en primer grado que terminaría con una sentencia de muerte. Tatterall Shipp fue el principal participante conocido junto con Krista Pike. Tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato. Otra adolescente, Stephanie Stacy E., también estuvo relacionada con los acontecimientos, aunque su papel exacto debe confirmarse en el expediente de apelación antes de publicarlo. Los antecedentes disponibles no establecen afirmaciones sobre pagos, asesinos contratados, seguros o un elaborado plan de asesinato. Lo que sí establecen es que el grupo llevó a Colleen Slimmer hacia una zona aislada cerca del campus del Job Corps. La fiscalía presentó el asesinato como intencional. Pero es importante separar la planificación de la participación y la participación de los actos individuales cometidos durante el ataque. Las imágenes relacionadas con el satanismo también se convirtieron en una parte importante del caso. Informes posteriores de medios atribuyeron a Pike el pentagrama. Sin embargo, el Cornell Death Penalty Project afirma que Shipp admitió haberlo tallado. Esa diferencia importa en un caso de pena de muerte, donde cada hecho puede afectar la manera en que se entiende la responsabilidad. Entonces, llegó el 12 de enero de 1995. El 12 de enero de 1995, los acontecimientos que se habían desarrollado alrededor de Krista Pike, Tatterall Shipp y la otra adolescente llegaron a un punto de violencia en el Knoxville Job Corps de Tennessee. Colleen Slimmer tenía 19 años y formaba parte de la misma comunidad del Job Corps. Nada de la información proporcionada sugiere que pudiera haber sabido lo que estaba a punto de ocurrir. Quedó relacionada con Pike, Shipp y Stephanie Stacy E. antes de ser llevada hacia una zona aislada cerca del campus. Los movimientos exactos de cada persona deben describirse con cuidado. Lo que está establecido es que Slimmer fue separada del entorno normal del Job Corps y llevada a una zona aislada. Allí, la situación se volvió mortal.
Slemmer fue golpeada y apuñalada. Posteriormente, la fiscalía presentó el asesinato como un acto intencional de violencia extrema. No fue tratado como un accidente ni como una muerte repentina sin explicación. Se convirtió en el hecho central de una acusación por asesinato en primer grado que finalmente llevaría a Pike al corredor de la muerte. Uno de los detalles más perturbadores fue el pentagrama tallado en el pecho de Slemmer. La imagen posteriormente quedó estrechamente relacionada con la historia pública del caso, pero incluso aquí los hechos requieren cuidado. Algunos informes de medios atribuyeron el tallado a Pike. Sin embargo, el Cornell Death Penalty Project cita un relato diferente. Según esa organización, Shipp admitió haber tallado el pentagrama. Esa diferencia importa. En un caso donde el Estado buscaba la pena de muerte, las acciones de cada participante no eran un detalle menor. La responsabilidad tenía que entenderse a través de las pruebas, los testimonios y el expediente legal. También se informó que parte del cráneo de Slemmer fue exhibida. Ese detalle se convirtió en otro elemento de la perturbadora imagen pública del caso. Pero el hecho más importante es más sencillo. El ataque dejó muerta a una mujer de 19 años. Cuando las autoridades tuvieron conocimiento del asesinato, la investigación comenzó a centrarse en las personas relacionadas con los últimos movimientos de Slemmer. Pike finalmente fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Su participación se convertiría en una cuestión central del caso. Posteriormente reconoció su participación. Años después, los materiales de sus defensores también describieron expresiones de arrepentimiento y su creencia de que su historial traumático proporcionaba razones para sus acciones, pero no una excusa para ellas. En ese momento, sin embargo, los argumentos posteriores sobre abuso durante la infancia, problemas de salud mental, madurez en el desarrollo y castigo todavía no eran el principal foco. La realidad inmediata era que Colleen Slemmer estaba muerta a los 19 años. Para Slemmer no habría un capítulo siguiente. Su muerte terminó una vida que apenas comenzaba. Para las personas que investigaban el caso, sin embargo, la historia apenas estaba entrando en su siguiente etapa. Las declaraciones, las pruebas y los relatos de las personas involucradas ayudarían a determinar cómo los fiscales entendían el crimen. La diferencia entre lo que hizo cada persona también se volvería importante, especialmente porque los acusados eran jóvenes y no todos enfrentarían las mismas consecuencias legales. Esas preguntas seguirían al caso hasta el tribunal. La investigación ahora tendría que responder una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Quién fue responsable de cada parte del ataque? ¿Y qué castigo seguiría? Pero el asesinato era solo el comienzo. La siguiente pregunta era si las pruebas serían suficientes para enviar a una joven de 18 años al corredor de la muerte. El asesinato cambió rápidamente el ambiente en el Knoxville Job Corps. Una joven había sido encontrada muerta, y los investigadores comenzaron a trabajar para establecer qué había ocurrido y quién era responsable. La atención pronto se dirigió hacia las personas relacionadas con los últimos movimientos de Colleen Slemmer. Krista Pike se convirtió en una sospechosa central y fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. El caso ya no era simplemente una investigación sobre una muerte sin explicación. Los fiscales estaban construyendo un caso que podía conllevar el castigo máximo. Tatterall Shipp también fue identificado como participante, pero existía una diferencia importante entre ambos. Shipp tenía solamente 17 años cuando Slemmer fue asesinada, mientras que Pike tenía 18. Esa diferencia de edad se volvería extremadamente importante cuando el caso avanzara por los tribunales. La investigación también involucró a otra adolescente, Stephanie Stacy E. Su papel exacto debe describirse únicamente de acuerdo con el expediente legal verificado. Para la familia de Slemmer, la investigación no podía cambiar el hecho central. Colleen ya no estaba. Solo tenía 19 años. Lo que comenzó como un homicidio en un campus del Job Corps se estaba convirtiendo ahora en un caso de asesinato capital,
con Pike enfrentando la posibilidad de una sentencia de muerte. Después de la muerte de Slemmer, la policía se concentró en reconstruir sus últimos movimientos e identificar a todas las personas relacionadas con los acontecimientos. Las declaraciones de las personas involucradas se volvieron importantes mientras los investigadores intentaban establecer qué había ocurrido y determinar el papel que desempeñó cada una. Pike pronto se convirtió en una figura central de la investigación. Fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Su posterior reconocimiento de participación también se convirtió en parte del caso presentado por la Fiscalía, mientras las autoridades reunían pruebas contra ella. Las imágenes relacionadas con el satanismo también recibieron mucha atención. En ocasiones, los medios presentaron a Pike como responsable del pentagrama tallado en el pecho de Slemmer. Pero materiales posteriores de defensa señalaron un relato diferente. El Cornell Death Penalty Project afirma que Shipp admitió haberlo tallado. Esa diferencia es importante. Las descripciones sensacionalistas pueden hacer que varios participantes parezcan responsables de los mismos actos, cuando las pruebas pueden señalar a diferentes personas. Los fiscales argumentaron que el asesinato de Slemmer fue intencional y que las circunstancias justificaban una acusación capital. La difícil infancia y el historial de salud mental de Pike se volverían especialmente importantes durante los posteriores desafíos a su sentencia. Sus defensores en procesos posteriores argumentaron que pruebas importantes sobre su historia y circunstancias no fueron presentadas completamente ante el jurado que decidió la sentencia. El caso estaba avanzando más allá de la investigación inicial. Las pruebas y los relatos en conflicto pronto serían examinados en el tribunal, donde se decidiría el futuro de Pike. La investigación no se convirtió en un caso sin resolver. Las autoridades identificaron a las personas relacionadas con la muerte de Colleen Slemmer y Krista Pike fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Tedderell Shipp también fue identificado como participante, junto con la tercera adolescente relacionada con los acontecimientos. Las declaraciones y otras pruebas fueron utilizadas para establecer la participación de las personas relacionadas con los últimos movimientos de Slemmer. El propio reconocimiento posterior de participación de Pike también se convirtió en parte del relato presentado por la Fiscalía sobre lo ocurrido. No hubo un misterio de años en el que los investigadores no tuvieran idea de quién era responsable. En cambio, el caso avanzó rápidamente hacia el proceso judicial. Las preguntas más difíciles llegaron después, cuando los tribunales tuvieron que determinar la responsabilidad de cada participante y el castigo que legalmente podía recibir cada uno. La edad de Shipp fue especialmente importante. Tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato. Pike tenía 18. Esa diferencia de solo un año creó una importante división legal. Bajo la ley de Tennessee vigente en ese momento, una persona menor de 18 años no podía recibir una sentencia de muerte. Por lo tanto, Shipp enfrentaba un castigo diferente al de Pike. Para Pike, sin embargo, el caso avanzaba hacia un juicio capital. Su participación, las circunstancias de la muerte de Slemmer y la interpretación que la Fiscalía hizo de las pruebas serían cuestiones centrales. Para 1996, la investigación había dado paso al tribunal. Pike pronto descubriría si las pruebas en su contra resultarían en una condena y si el castigo sería cadena perpetua o muerte. En 1996, el caso de Krista Pike llegó a juicio. Tenía 18 años cuando Colleen Slemmer fue asesinada. La Fiscalía presentó el asesinato como un crimen intencional y extremadamente violento, y argumentó que las circunstancias justificaban la pena de muerte. Pike fue declarada culpable y, el 30 de marzo de 1996, recibió una sentencia de muerte. Según materiales de defensa posteriores a la condena, se convirtió en la mujer más joven sentenciada a muerte en los Estados Unidos modernos. Tedderell Shipp tuvo un resultado legal diferente. Tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato. Bajo la ley de Tennessee,
vigente en ese momento, una persona menor de 18 años no podía recibir una sentencia de muerte. Por lo tanto, Shipp fue condenado a cadena perpetua. La diferencia era notable. Participantes en el mismo asesinato enfrentaron castigos muy diferentes, en parte debido a sus edades. Pero el caso de Pike no terminó con la sentencia. Posteriormente, sus abogados argumentaron que el jurado encargado de la sentencia no había recibido una imagen completa de su vida. Señalaron acusaciones de abuso sexual durante la infancia, violación, abuso físico, daño cerebral, trastorno bipolar, PTSD, inmadurez en el desarrollo y su relación abusiva con Shipp. Estos argumentos no borraban la gravedad del asesinato de Slemmer. En cambio, planteaban una pregunta legal diferente. Si la sentencia de muerte era confiable, cuando información importante sobre la historia de Pike no había sido presentada completamente ante el jurado. Su caso permaneció en litigio durante décadas. Argumentos posteriores también se concentraron en el desarrollo de los adolescentes. La ley moderna no permite ejecutar a una persona por un delito cometido antes de los 18 años. Sin embargo, Pike tenía legalmente 18 años cuando mató a Slemmer, ya que había cumplido 18 antes del crimen. Esa pequeña diferencia de edad se convirtió en una parte importante del debate sobre su castigo. La persona que cometió el crimen tenía 18 años. La mujer que pasaría las siguientes décadas en el corredor de la muerte envejecería. Y mientras los tribunales continuaban considerando sus impugnaciones, Pike permanecía bajo una sentencia que podía finalmente quitarle la vida. Krista Pike ha pasado aproximadamente 30 años bajo custodia de Tennessee. Durante muchos años, según los informes, fue la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee. Según materiales del Cornell Death Penalty Project, Pike pasó aproximadamente 27 años en aislamiento, gran parte de ese tiempo en una celda muy pequeña. Este relato proviene de sus defensores y debe presentarse como tal. Sin embargo, la vida en prisión no fue descrita únicamente en términos de aislamiento. Los informes dicen que Pike ayudaba a otras mujeres encarceladas y recibía a las recién llegadas con café. También creó obras de arte durante sus años en prisión. Estas acciones pueden mostrar cambios en ella con el paso del tiempo, pero no borran la responsabilidad por el asesinato de Colleen Slemmer. Los abogados de Pike han continuado impugnando su sentencia de muerte. Argumentan que su trauma infantil, sus condiciones de salud mental, su historia de desarrollo y su relación abusiva deberían ser considerados antes de que el Estado ejecute el castigo. Sus partidarios también señalan la diferencia entre la joven de 18 años que cometió el crimen y la mujer mucho mayor que ahora ha pasado décadas en prisión. Ese argumento no significa que la rehabilitación elimine la responsabilidad. Plantea una pregunta difícil sobre si una persona debe ser juzgada únicamente por el peor acto de su vida. Ahora, esa pregunta se acerca a su etapa legal final. La Corte Suprema de Tennessee ha fijado la ejecución de Pike para el 30 de septiembre de 2026 en el Riverbend Maximum Security Institution de Nashville. Si se lleva a cabo, sería la primera mujer ejecutada por Tennessee desde 1819. Sus abogados también están impugnando el método de inyección letal del Estado y han planteado preocupaciones médicas sobre cómo la ejecución podría afectarla. Hasta el 18 de agosto de 2026, esas cuestiones legales seguían sin resolverse. Por lo tanto, Pike está programada para ser ejecutada. No ha sido ejecutada todavía. No debe añadirse ninguna comida final ni declaración final que no haya sido verificada. Tatterall Shipp continúa cumpliendo una sentencia de cadena perpetua, mientras que su situación actual respecto a la libertad condicional requiere verificación. Después de casi 3 décadas, la pregunta final ya no es solamente qué hizo Krista Pike en 1995. Es si el Estado debe quitarle la vida en 2026. Colleen Slemmer tenía solo 19 años cuando su vida terminó. Ninguna decisión judicial posterior puede devolverle los años que nunca tuvo, la oportunidad de hacerse mayor
formar una familia, trabajar o descubrir lo que su futuro podía haber sido. Krista Pike sigue siendo responsable de su participación en el asesinato de Slimmer, pero su caso también plantea preguntas difíciles sobre el trauma infantil, los problemas de salud mental, la edad, el abuso y casi 30 años tras las rejas. La responsabilidad y la prevención pueden existir al mismo tiempo. Los niños que enfrentan abuso necesitan protección, los adolescentes vulnerables necesitan intervención, y los casos de pena de muerte requieren una investigación cuidadosa tanto del crimen como de la historia del acusado. Entonces, ¿qué momento de este caso te impactó más? ¿El asesinato, el juicio o los casi 30 años en el corredor de la muerte? Déjalo en los comentarios. Suscríbete a este canal y regresa para conocer el próximo caso. Sobre todo, recuerda a Colleen Slemmer.